Bueno, también habíamos charlado un poco sobre esta cuestión de cómo Rousseau va encontrando dentro de eh, el surgimiento de esta sociedad civil, ¿no? Y con ello este cambio en la concepción de hombre, los males de la humanidad en tanto especie, ¿no? Recuerden acá esos ejemplos vinculados a las enfermedades que se producen justamente en el marco de una vida social, ¿sí? A raíz de estas interacciones, luego más adelante vamos a profundizar en esta cuestión de las diferencias, las desigualdades, la cuestión de la organización en función de ciertas leyes que eh, permitan aplacar ciertas pasiones, ¿sí? Entonces, em, también la vez pasada hablamos de esta primera diferenciación que va a ser Rousseau, o una de las primeras que va a ser Rousseau, que tiene que ver con la noción de libertad y la noción distinto, ¿sí? Acá es importante recordar que para Rousseau eh, el hombre se mueve en relación a la libertad, ¿sí? Es decir, hay un acto de elección en las acciones que va cometiendo y en cambio el resto de los animales se mueve meramente por instinto, ¿sí? De hecho, si ustedes están viendo la cita que está en pantalla, justamente marca una situación donde el animal parece no poder elegir otra alternativa en relación a la alimentación. Entonces dice, bueno, si un animal, ¿no? Que podría, o un gato en este caso, ¿no? Dice que podría alimentarse de, por ejemplo, frutas o granos en un momento de escasez de carnes, no lo haría porque su propia naturaleza no se lo permitiría, ¿sí? Su propio instinto no lo llevaría jamás a alimentarse con esos alimentos que no desea, ¿sí? En cambio, los seres humanos no tenemos ese problema porque justamente en nuestra calidad de agentes libres podemos tomar decisiones que no tienen que ver con un devenir de la propia naturaleza, ¿sí? Esto también era una de las cuestiones que resaltaba Rousseau. La otra cuestión que habíamos visto es esta noción de perfectibilidad como una de las características propias del ser humano, ¿sí? Como una cualidad específica, que es esta facultad de poder perfeccionarse, mostrando que en el resto de los animales, en el propio desarrollo de la vida, hay un límite en cuanto a lo que puede llegar a ser, ¿no? Fíjense en la cita, mientras que el animal es al cabo de algunos meses lo que será toda su vida, y su especie es al cabo de 1000 años lo mismo, que era el primero de esos 1000 años, bueno, justamente que está mostrando que hay una, podríamos pensar, una perfectibilidad en términos de la especie, que eso está vinculado con la noción de evolución, esto mismo que decíamos antes, ¿no? Cómo se va pasando de esas sociedades primitivas a las sociedades salvajes, luego ya a las sociedades civilizadas. Así que como tenemos tanto esa diferencia, dentro de la especie, la podemos tener también en relación al individuo, ¿sí? Perdón que voy a ir cortando para que no sea tan pesado todo. Denme un segundo. Acá aparece algo muy interesante, perdón que se van cruzando los mensajes en pantalla, espero que ustedes no los vean. Que tiene que ver con el vínculo que establece Rousseau entre la razón y las pasiones y esta otra distinción propia del hombre, que es la condición de saberse un ser mortal, ¿sí? Algo que el resto de los animales no tienen esa conciencia de la muerte. Y claramente la conciencia de la muerte va a marcar un cambio, ¿no? En la forma de vida, ¿sí? Si vamos a la cita, fíjense, ¿no? Digan lo que quieran los moralistas, el entendimiento humano debe mucho a las pasiones, las cuales, según el común sentir, le deben mucho también. Por su actividad se perfecciona nuestra razón. No queremos saber sino por qué deseamos gozar, y no puede concebirse por qué un hombre que careciera de deseos y temores habría de tomarse la molestia de pensar. Fíjense
qué interesante cómo en Rousseau se conjuga la cuestión de lo propio del entendimiento, de la razón, con la cuestión de las pasiones, ¿no? Las voliciones, algo que en el terreno filosófico clásico suele estar separado, ¿sí? El entendimiento, la razón va por un lado y todo lo que tiene que ver con los deseos, con las inclinaciones, con el cuerpo, van por el otro. Pero sin embargo, Rousseau entiende que gracias a las pasiones se motoriza esta capacidad de perfeccionarse, ¿no? Y es muy interesante cómo también el deseo de saber y el deseo de desarrollarse eh, está vinculado al deseo del goce, ¿no? Entonces, ahí un poquitito puede remitirnos a Aristóteles esta cuestión de que el hombre por naturaleza desea conocer, ¿no? Que aparece en algunas obras. Y este deseo de conocimiento para Rousseau, que es justamente el que va a permitir la perfeccionalidad, ¿no? de la especie, está vinculado estrechamente con justamente sus deseos, ¿no? Fíjense que en el caso de el hombre salvaje, que todavía no tiene un desarrollo de ese conocimiento, de ese entendimiento, dice Rousseau, bueno, ese hombre salvaje solamente experimenta pasiones que se vinculan a sus necesidades físicas, ¿sí? El alimento, el deseo sexual, el descanso, ¿sí? Y que los únicos males a los que temen son el dolor y el hambre. Siempre volviendo a esta noción de que el hombre salvaje es el que está más cerca de lo animal, ¿no? De la animalidad. Pero justamente el ser humano desarrollado, podríamos pensar, el hombre civilizado, como tiene esta conciencia de la muerte, experimenta otro tipo de miedos y eso también se expresa en el desarrollo de su propia capacidad de entendimiento. Luego dedica una gran parte de la obra a pensar la cuestión del lenguaje, ¿no? Eh, también desde una perspectiva evolucionista, ¿no? Cómo evoluciona ese lenguaje. Y acá también parece recuperar esta distinción, ¿no? aristotélica entre foné y logos, donde, bueno, se acuerdan que el animal lo que tiene es foné, que le sirve para expresar eh, el dolor y el placer, y luego el hombre es el que tiene el logos, ¿no? Que le permite diferenciar el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Y Rousseau identifica en este primer lenguaje del hombre, podríamos pensar, en este hombre más reducido a lo animal, ¿sí? En esta noción del hombre en estado de naturaleza, el primer desarrollo que es el de la foné, ¿no? Que justamente lo que permite es em, comunicar muy brevemente algunas cuestiones más que nada vinculadas a esto, ¿no? Al dolor, al peligro, ¿sí? Pero a medida que el hombre va necesitando conectarse con otros hombres, ¿sí? Que vamos a ver que esa necesidad surge de cuestiones de, por ejemplo, vínculos en relación a la obtención del alimento, por ejemplo, empieza a realizar sonidos imitativos, ¿sí? Y luego empieza a constituir pequeñas expresiones, pequeños signos que se van a ir complejizando en tanto vaya evolucionando, ¿no? Fíjense que siempre el germen de esta cuestión de lo evolutivo está atado a esta característica de la perfectibilidad, ¿sí? Que es lo que permite el desarrollo del ser humano como el modelo del ser humano civilizado y separándose de este prototipo del hombre primitivo. Entonces, veamos esta cita, ¿no? Sobre la evolución del lenguaje. Se debe pensar que las primeras palabras que usaron los hombres tuvieron en su espíritu una significación mucho más extensa que las empleadas en las lenguas ya formadas.
y que ignorando la división de la oración en sus partes constitutivas, dieron al principio a cada palabra el sentido de una proposición entera. ¿No? Primero no hay una construcción gramatical desarrollada, sino que lo que hay son palabras, expresiones mínimas del lenguaje, pero que tienen el peso de una proposición entera, ¿no? Ahí volvemos a la noción de lógica de la proposición, de ese enunciado que brinda una información que tiene valor de verdad, ¿sí? Pero justamente a medida que esa necesidad también, ese deseo de perfectibilidad se va desarrollando, empieza también a desarrollarse la complejidad del lenguaje. Y luego entramos, bueno, ustedes van a, cuando lean el texto, si no lo leyeron o cuando lo vayan terminando de leer, van a ir viendo eh, cómo se profundiza en esta cuestión del lenguaje. Y luego aparece algo que es muy interesante, que es cómo empieza a pensar la cuestión, podríamos decir, ética, ¿no? Que también deviene del uso de la razón en algún punto, ¿no? Esta cita es muy interesante, la cita que está ahora en este momento, porque hace un recuento, podríamos pensar, de toda la historia de la filosofía, o por lo menos de dos momentos claves en el desarrollo de la ética, que es bueno, obviamente con Sócrates y con el imperativo categórico de Kant, ¿sí? Ahora, recuerden que Rousseau está escribiendo en la modernidad, ¿no? Pero la ética moderna, si tomamos como paradigma la ética kantiana, es una ética donde es la razón la que nos brinda esa ley, ¿sí? Que nos da ese imperativo categórico justamente que es esta noción de actuar conforme tal la acción se convierta en una ley universal. Pero esa ley se la da la propia razón al hombre. Ahora, cuando estamos hablando de este estado primitivo, ¿no? Este estado primario del ser humano, más vinculado con su desarrollo como animal, lo que vemos es que no hay tal ley, ¿no? No están esas leyes, ni siquiera las leyes que devienen de un pacto, de una cuestión política, pero tampoco la ley que nos brinda a nosotros mismos la propia razón. ¿Qué es lo que de alguna manera posibilita cierta noción ética, encontrar cierta noción ética en estos hombres primitivos? Bueno, el sentimiento, dice Rousseau, de la piedad, ¿no? Porque el sentimiento de la piedad, de alguna manera, brinda esa capacidad de pensar el amor en sí mismo, pero también em, mirar al otro, ¿no? Al otro de la propia especie con cierta amabilidad, podríamos pensar, ¿no? Y ese sentimiento de piedad es el que nos permite la conservación de la especie, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Es muy interesante esta cita. Es por tanto perfectamente cierto que la piedad es un sentimiento natural, que moderando en cada individuo de su amor a sí mismo, concurre a la mutua conservación de la especie. Ella nos impulsa sin previa reflexión, o sea, ahí, sin previa reflexión, ya fíjense que hace una separación con la ética aristotélica, ¿no? Aristóteles, para Aristóteles, la acción ética aparece como resultado de una reflexión, de un debate interno, ¿no? Esta figura del silogismo, donde uno tiene que sopesar dos premisas diferentes. Pero en el caso de este hombre primitivo, no hay tal reflexión, sino que la acción está mediada directamente por el sentimiento de la piedad, ¿sí? Seguimos. Ella nos impulsa sin previa reflexión al socorro de aquellos a quienes vemos sufrir. Ella sustituye en el estado natural a las leyes, a las costumbres y a la virtud, con la ventaja de que nadie se siente tentado en desobedecer su dulce voz. Fíjense lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que en las figuras éticas de Aristóteles
el continente y el incontinente se sienten tentados en desobedecer la premisa de la información general, la premisa del equilibrio, de la razón. Bueno, acá el sentimiento de la piedad, que es la clave de de la conservación de la especie, se expresa, ¿no? Se expresa directamente. Ella disuadirá a un salvaje fuerte de quitar a una débil criatura o a un viejo achacoso el alimento que ha querido penosamente, si espera hallar el suyo en otra parte. Ella inspira a todos los hombres. En lugar de la sublime máxima de justicia razonada, pórtate con los demás como quieres que se porten contigo. ¿Se acuerdan que esta referencia estaba en Hobbes, ¿sí? Que la hemos leído. En Hobbes creo que si mal no recuerdo, estaba citada en latín en Leviatán. Esta otra de bondad natural, acaso menos perfecta, pero mucho más útil que la anterior. Haz tu bien con el menor daño posible para otros, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo aún en este estado primitivo hay nociones éticas, ¿sí? Más que nociones éticas, podríamos pensar ciertos elementos articuladores de las formas de vínculo con el resto de la especie, pero que son dados por la propia naturaleza, ¿no? El sentimiento de la piedad, que es como que ya viene, ya forma parte de nuestra constitución como animales. Acá aparece algo muy interesante en esta cita, que tiene que ver con el lugar de las pasiones, el lugar que hay en relación a las leyes y el ejemplo principal que toma Rousseau, que es el del deseo sexual. Porque la cuestión del deseo sexual como el deseo más fuerte, como aquel que genera los mayores arrebatos, podríamos pensar aparece tanto en el hombre primitivo como en el hombre civilizado, ¿sí? La diferencia es que en el hombre primitivo, como no hay mayor podríamos pensar, legislación, ¿no? O mayor artífice de esta forma del vínculo, que es este sentimiento natural de la piedad, que hablábamos la otra vez, esos encordios por la hembra, ¿no? Porque obviamente se está escrito desde una perspectiva del hombre como macho de la especie, se resuelven en una lucha mínima, podríamos pensar, ¿no? Eso es como eh, una competencia que se da en el mismo ámbito natural, pero que no llega a mayores. Pero dice Rousseau algo muy interesante, que es que cuando empieza a aparecer la cuestión de la cultura, las leyes, las concepciones que se tienen dentro de la sociedad sobre el modo de relacionarse, ese tipo de vínculos que uno genera en función de ese deseo sexual terminan generando males muchísimo peores que los que se podrían generar en un estado de naturaleza, ¿sí? Fíjense esto, dice, no puede deducirse por consiguiente que los combates entre ciertos animales por la posesión de la hembra, que lo mismo sucedería al hombre en el estado natural. Y aunque se pudiera sacar esa conclusión, así como esas luchas no destruyen esas especies, debe pensarse cuando menos que no serían más funestas para la nuestra. Y aún parece que no causarían tantos estragos como causan en la sociedad, sobre todo en aquellos países en que por respetarse todavía las costumbres, los celos de los amantes y la venganza de los maridos, son diario motivo de duelos, crímenes y peores cosas. Sociedad en que el deber de una eterna fidelidad solo sirve para originar adulterios, y donde las mismas leyes del honor y la continencia extienden necesariamente la corrupción y multiplican los abortos. ¿No? Fíjense que qué interesante ver cómo en cada ejemplo específico que va mostrando Rousseau en el desarrollo de su obra, cada vez que aparece lo propio de de la agencia civilizatoria, termina siendo contraria, podríamos pensar, o justamente
mostrando la degradación, ¿no? del hombre como especie, ¿sí? Y acá nosotros podríamos pensar en todas esas leyes explícitas o no, ¿no? Digo, puede ser parte de sociedades ágrafas, pero esta cuestión de cómo los tipos de vínculos entre hombres y mujeres están atravesados por cuestiones rituales, por cuestiones de obligaciones, de derechos, por cuestiones de honor sobre todo, ¿no? Y eso en un estudio más general, un estudio antropológico, ¿no? Sobre comunidades, uno puede ver cómo la figura, ¿no? del honor, de la venganza, se expresa muy bien en los tipos de vínculos entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cuanto más avanzada la civilización, podríamos pensar, y más atravesado está este devenir o esta pasionalidad, esta inclinación bajo esas leyes o esos preceptos que pone la propia sociedad civil, peores terminan siendo los resultados, ¿no? Peores terminan siendo las secuelas, podríamos pensar, o las consecuencias de esas elecciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando em, le soy infiel a mi esposo o a mi esposa, cuando tengo relaciones sexuales antes de un matrimonio, si tengo relaciones sexuales con determinada parte de mi familia, del clan? Piensen acá cómo empieza también a pensarse esta cuestión de, o cómo esto nos puede servir de base para pensar algunas prohibiciones típicas de todas las culturas, ¿no? Como la prohibición del incesto, etcétera. Pero es importante que Rousseau no deja pasar oportunidad para mostrar que cuanto más perfectible el ser humano y por ello más civilizado, en tanto especie, peor, ¿no? Incluso en varios momentos de la obra, Rousseau dice, eh, si uno se pregunta quién vive mejor, si el salvaje o el civilizado, si este hombre en estado de naturaleza o el civilizado, claramente el hombre en estado de naturaleza vive mejor, ¿sí? Tiene muchísimos menos inconvenientes, menos problemas. Y acá aparece el núcleo de, o podríamos pensar el principio del fin, que esto ya lo habíamos comentado en algún momento en las clases anteriores, que es justamente eh, la institución o la aparición de la propiedad privada, ¿no? Todo este mundillo de determinado equilibrio, de determinado bienestar que puede tener el hombre de naturaleza, donde incluso puede generar cierta cooperación con otros en función de la obtención del alimento, termina podemos pensar, termina arrasado a partir de que en algún momento, azarosamente, a alguien se le ocurre decir que esto es propiedad suya, ¿sí? Fíjense en esa cita que tenemos acá, cómo muestra esta cuestión, es muy interesante, ¿no? El primer hombre a quien cercando un terreno se le ocurrió decir, esto es mío, y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado el género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? Guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. ¿No? Si alguno hubiese podido mostrarle a este primer hombre que en verdad todo pertenecía a toda la especie, porque la naturaleza en sí misma, ¿no? La naturaleza en mayúscula, o todo lo que hay, todos los frutos, todas los animales, todo es parte de una misma unidad, donde el hombre es una especie más. Pero sin embargo, cuando el hombre hace este primer movimiento de establecer la propiedad privada, lo que termina haciendo es una separación claramente con el resto de los animales,
y a su vez termina fundando la sociedad civil. ¿Por qué? Porque luego va a ser necesario, y acá en esto sigue la línea de otros contractualistas, que algo pueda asegurar la, la propiedad privada, ¿no? Que algo pueda asegurar que se siga teniendo esa propiedad privada. Bueno, volviendo a esta cuestión, ¿no? Del desarrollo, o vincular a la cuestión de la propiedad, el desarrollo, etcétera. Esto, lo que resta, se los voy a poner en otro videito para que no sea muy pesado, ¿sí? Así que en breve estará subido.